Yo también estoy en el mismo lugar. El Zoom está habilitado, así que pueden entrar cualquiera. Sí, Hola, ya está. José. ¿Qué Hola, tal? Carlos. A ver. Bueno. 3 minutos. Están entrando. Carlos, Sí, sí. tengo saludos de Marta Está todo. Ollarmate. Bueno. Todo bien, Do- 2 minutos para arrancar. Bueno, ¿Quién está habilitando, Carlos? ¿Todos? Sí, sí. No hicimos sala de espera, Tani. Genial, genial. ¿Pareció bien? ¿Qué tema? El precio está re bárbaro, ¿no? ¿Es mucho más barato que el de allá? Además, viste, no, además el precio después. Sí, el precio yo lo traía con Ezequiel es barato, pero no importa, es lo de menos. No, el tema es el trastorno que te lo traigan. Envuelto, la cosa. 1 minuto para arrancar. Vamos a pedir a todos, por favor, que corten los micrófonos. Ahora lo voy a pedir. Ah. 1 minuto. Susana vino, ahí está. Ahí está, esa es Susana la que me invitó. Bueno, muy bien, llegó la hora. Como es estilo, lo primero que les voy a pedir a todos que por favor cierren los micrófonos a los efectos que no haya ninguna interferencia y que no tengamos ecos o acoplamientos. En segundo lugar, les quiero decir que todas las preguntas que quieran hacer al final de la exposición la hagan a través del chat. Para eso hemos nombrado a 2 miembros de la comisión directiva para que recepten todas las preguntas. Ellos las van a clasificar, las van a ordenar y cuando termine la exposición el invitado, entonces uno de los directores, que es José Astolfi, va a hacer directamente las preguntas en nombre de todos los participantes. Yo no les voy a explicar ya lo que es República Unida, creo que ustedes conocen los principios, los objetivos. Solo quiero decirles que además del Consejo Consultivo y de la Comisión Directiva, República Unida cuenta con la columna vertebral, que son los líderes y los equipos que forman los líderes. De esa forma hemos hecho una red a través de la cual nosotros realizamos todas nuestras acciones. Esa red hoy se extiende no solo en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, sino en la provincia de Neuquén, en la provincia de Río Negro, en Mendoza, en Córdoba. Es decir que ya estamos en muchos lugares y les pedimos a todos los participantes que se unan a República Unida, ya sea como líderes, ya sea integrando los equipos de los líderes, incluso si quieren sumarse a la comisión directiva, todo es posible. Por otra parte, República Unida tiene todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, de manera que también los invitamos a sumarse
a las redes sociales nuestras. Siguiendo con nuestro ciclo de entrevistas, hoy tenemos el enorme placer y honor de recibir al doctor Jorge Castro. Jorge es abogado, periodista, escritor y analista de política internacional, autor de numerosos artículos en los diarios La Nación, Clarín, Perfil y Cronista Comercial, conferencista y docente de las universidades de Buenos Aires, de El Salvador, de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales, de la Escuela de Defensa Nacional, de la Escuela Superior de Guerra y del Instituto de Servicio Exterior. Jorge es miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, es presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, recibió, entre otras distinciones, la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, otorgada por el Gobierno de Brasil, ha sido secretario de Planeamiento Estratégico de la Nación en los años 1998 y 99, y Jorge ha escrito su último libro, que se llama El desarrollismo del siglo XXI. Jorge, gracias a todos y te doy la palabra, bienvenido, y el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Ante todo, mi agradecimiento a República Unida por invitarme a participar de este importante encuentro. Y sobre todo quiero agradecer la gentil invitación de mi amigo Teodoro Kresker. Voy a centrar esta breve exposición sobre Estados Unidos y la República Popular, y sobre todo sobre el vínculo entre estas dos superpotencias, que son las dos superpotencias de la época, Estados Unidos y China. En primer lugar, Estados Unidos. Estados Unidos es la mayor economía del mundo. El Producto Bruto norteamericano asciende en este momento a 22.6 billones de dólares. Es el 25% del PBI global. Y al mismo tiempo, la economía norteamericana experimenta este año un boom económico de extraordinaria envergadura, con un aumento del producto de 6.8% anual en el primer trimestre del 2021, continuado por un auge excepcional de entre 11% y 13% del producto en el segundo trimestre del año. Esto implica que en estos 12 meses de 2021, el crecimiento de la economía norteamericana estaría en el orden de 8% del producto o quizá 9% del producto. Y sería el mayor nivel de crecimiento de la economía de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Hay que subrayar un dato estructural fundamental. La economía estadounidense ha digitalizado en forma prácticamente total su manufactura y sus servicios. Y debido al boom de inversiones que experimenta en los últimos 4 años, ya sea en forma directa o a través del mercado bursátil de Wall Street, se ha sumergido plenamente en la cuarta revolución industrial, que está en marcha en este momento, y que es el proceso de digitalización completa de la manufactura y los servicios, y al mismo tiempo de su total integración de la manufactura y los servicios a través de un proceso de digitalización forzado. La cuarta revolución industrial es la fase actual
de la acumulación capitalista en el mundo. Y Estados Unidos la encabeza inequívocamente en el sistema global. Lo que esto implica es que la economía norteamericana, la mayor economía del mundo, ha experimentado un salto de productividad de más de 15% en los últimos 2 años. En un sentido estricto se puede afirmar que la economía digital de Estados Unidos abarca prácticamente la totalidad de su Producto Bruto Interno. China. Es la segunda economía del mundo, después de la norteamericana. El Producto Bruto chino, en el momento actual, asciende a 15.6 billones de dólares. Es el 17% del PBI global. Estados Unidos, 25% del PBI global. La República Popular, 17% del PBI global. Y este año, China, la segunda economía del mundo, ha crecido 18.9% en el primer trimestre de 2021. Lo que implica una alza ya asegurada. Esta es la estimación tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial, de 8.5 o 9% anual. Hay 3 rasgos característicos de la ubicación de la economía de la República Popular en el sistema mundial de nuestro tiempo. El primero es que China es la mayor potencia comercial del sistema global, sumando exportaciones e importaciones. En el año 2019, antes de la pandemia del coronavirus, el comercio internacional de la República Popular, sumando exportaciones e importaciones, ascendió a 4.2 billones de dólares. En segundo lugar, China es la principal socia comercial de 144 países en el mundo, de los 192 representados en Naciones Unidas. Y por eso responde ella sola, considerada individualmente, por 35% del crecimiento de la economía mundial en los últimos 7 años. En tanto que Estados Unidos, la mayor economía del mundo, responde por 15% del crecimiento de la economía mundial. China, 35% del crecimiento de la economía mundial, responde exclusivamente a la economía de la República Popular. Estados Unidos, 15%. Tercero y último, rasgo específico de la ubicación de la República Popular en el mundo. Más del 90% de su crecimiento, este año es 93%, responde y es obra de su demanda doméstica, especialmente centrada en el auge excepcional
del consumo individual. En la República Popular hay en este momento un boom de consumo de envergadura global, superior al de Estados Unidos. Este año, el gasto de los consumidores chinos asciende a 6,9 billones de dólares en 2021. Está liderado por el gasto de una nueva clase media que tiene este año más de 440 millones de integrantes, que tienen ingresos comparables a los norteamericanos, menores, pero comparables. Esta clase media china de 440 millones de integrantes tiene ingresos de entre 35.000 y 45.000 dólares anuales. Y crece esta clase media, nueva clase media de 440 millones de integrantes, crece 12,5% anual. Por último, y como trasfondo de todos estos cambios, el dato estratégico fundamental es que más de 40% del Producto Bruto Interno de la República Popular está constituido por su economía digital, que asciende ya a 40% del producto y crece más de 12% por año. Economía digital, donde tramita la cuarta revolución industrial. En Estados Unidos es prácticamente el 100% del producto. En China es el 40% del producto. Estos breves trazos sobre la situación mundial y el papel de Estados Unidos y China, lo que me gustaría señalar es lo siguiente. Estados Unidos y China son las dos superpotencias de la época, en la que lo decisivo es la cuarta revolución industrial, que tramita a través de la economía digital. Por eso, el núcleo de la disputa entre Estados Unidos y China es por el dominio de las tecnologías de avanzada de la cuarta revolución industrial, que son tres. La primera y decisiva, la inteligencia artificial. La segunda, la Internet de las cosas. La tercera, la robotización. Lo que esto significa es que el poder en el mundo hoy no es el poder militar, ni demográfico, ni territorial. Tampoco lo es el mero poder económico. Lo decisivo, este es el contenido esencial del poder en el mundo en el siglo XXI, es el dominio de las tecnologías de avanzada de la cuarta revolución industrial. Este es el eje del poder del sistema global en el siglo XXI.
dentro de este sistema global, donde el vínculo entre las dos superpotencias es lo absolutamente central, me gustaría situar el papel de la Argentina en este momento. La Argentina es un país de importancia mediana, ubicado en América del Sur. Es el segundo en orden de importancia en esta subregión geopolítica del mundo, después de Brasil. Lo que esto significa es que su espacio de acción geopolítica es el sudamericano. Y que para la Argentina el vínculo con Brasil es más importante internacionalmente en términos de la política mundial que la relación con Estados Unidos o China. En segundo lugar, lo que me gustaría es constatar que el único papel global que tiene la Argentina, que por cierto es de excepcional importancia para el mundo y para el país, es en su condición de gran productor mundial de agroalimentos, con la característica específica que tiene esta condición de que la Argentina lidera la avanzada del conocimiento biotecnológico en el sistema global junto con Estados Unidos. Y que la expresión acabada de esta posición excepcional de liderazgo en lo más avanzado del conocimiento de nuestra época la tiene el papel internacional que ha adquirido, por ejemplo, Bioceres en los últimos 2 años. Este es un rasgo de importancia estratégica fundamental para la Argentina, que le otorga una relevancia especial en el juego del poder mundial del siglo XXI. Por último, y para terminar, hay que tomar en cuenta que la relación entre Estados Unidos y China es de competencia estratégica y de cooperación al mismo tiempo. Esto es así porque esta competencia estratégica entre las dos superpotencias tiene lugar en un sistema global absolutamente integrado por la revolución de la técnica. No hay vuelta atrás en modo alguno hacia una reedición de la Guerra Fría. Las dos economías más integradas del planeta en el momento actual son Estados Unidos y China. Competencia y cooperación. Cooperación y competencia. Este es el signo de la época en la relación entre las dos superpotencias y no hay vínculo más importante en el mundo que esta relación. Muchas gracias. Carlos, si te desmuteas. Bueno, muchas gracias, doctor Castro.
Empezamos ahora el ciclo de preguntas. José, ¿tenés ya alguna pregunta para hacerle? Sí, la primera es respecto a cómo se ve la Argentina desde el mundo y qué implicancias tiene esta opinión, la situación actual de Argentina enfrente a ese panorama que nos acaba de describir. Bueno, la política exterior argentina es un atributo exclusivo del presidente de la nación. Y como el sistema político argentino es un sistema absolutamente presidencialista, el debilitamiento, virtual desaparición de la autoridad política del presidente Alberto Fernández hace que la Argentina, en un sentido estricto, en este momento carezca de política exterior. Y por lo tanto, todo lo que se pueda decir a través de la Cancillería sobre algún acontecimiento del sistema mundial, ya sea que ocurra en Israel o en América Latina, es absolutamente irrelevante. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la implicancia del proyecto Mercosur y si existe la posibilidad cierta hoy de una disolución del Mercosur? El Mercosur es esencialmente Brasil. El 71% del Producto Bruto Regional es la economía brasileña. Brasil no es solo la mayor economía de América del Sur, es la octava economía del mundo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es centrar la atención sobre lo que está ocurriendo en Brasil en los últimos 2 años. Hay un vuelco del sistema político brasileño que abarca no solo el Ejecutivo, sino también al Congreso de Brasil, hacia un proceso de reformas y de apertura de la economía brasileña. La economía de Brasil es la más cerrada del mundo, superior incluso a la Argentina en materia de cerrazón económica. Y ahora ha comenzado un camino de apertura sistemática de carácter unilateral. 2 goles metió Boca, Nacho Fernández. 1 se lo anularon por nada. No, fue un gol perfecto. De su inserción en el mundo. Por lo tanto, esta discusión que existe actualmente en el Mercosur sobre la reducción del arancel externo común hacia terceros países, por iniciativa brasileña y también de Uruguay y de Paraguay, lo que hay que tomar en cuenta exclusivamente es que esto se realiza siguiendo el ritmo de las reformas en la economía brasileña. La Argentina, en otros términos, en este momento está completamente aislada en el marco del Mercosur y el proceso de reformas y de apertura de la economía brasileña hay que darla como un hecho de extraordinaria importancia que está en marcha, al que se ha sumado también con mucha nitidez el gobierno del presidente Lacalle Pou de Uruguay. ¿Y por qué Argentina solo quiere comerciar con China cuando China y Estados Unidos colaboran entre sí? Por ejemplo, ¿no se puede aprovechar el Brexit? Bueno, China, en general Asia, es el principal mercado de lejos para las exportaciones agroalimentarias argentinas. Y lo mismo sucede con las exportaciones brasileñas. Brasil se ha transformado en el principal proveedor de soja de la República Popular por encima de Estados Unidos. En otros términos, el mercado asiático, encabezado inequívocamente por la República Popular, es el eje de la demanda mundial
sobre todo en materia de agroalimentos. Por lo tanto, tanto para Brasil como para la Argentina, el camino de inserción en la economía mundial pasa por los mercados asiáticos, especialmente por China. Otra de las preguntas que tenemos, doctor, es ¿qué piensa usted que puede hacer Argentina y los particulares como Bioceres? ¿O qué futuro ve a esto? Bueno, Bioceres se ha transformado en una de las empresas de alta tecnología de Wall Street. Se ha incorporado al Nasdaq. Esto es el índice de las empresas de alta tecnología de los Estados Unidos y por lo tanto del mundo. Lo que hay que prever es que reciba inversiones de extraordinaria importancia en los próximos meses y quizá años. Por lo tanto, lo que significa Bioceres y en general el polo biotecnológico centrado en Rosario es un fenómeno de importancia global que ha sido históricamente primero para la Argentina, pero ahora crecientemente también es de importancia global considerado el sistema mundial en su conjunto. Doctor, una pregunta respecto a los que hoy aparecen como los países más amigos, entre comillas, de Argentina, llámese Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Rusia, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted este sistema social comunista del mundo? ¿Lo ve como en su ocaso? ¿Lo ve tomando fuerza? ¿Y cómo lo ve en América Latina? Mire, comencé esta breve exposición señalando que China es la segunda economía del mundo y que está disputando la primacía mundial con Estados Unidos en lo que se refiere a las tecnologías de avanzada de la cuarta revolución industrial. China es un país socialista conducido con un sistema de poder en donde el partido dominante es el Partido Comunista Chino. De modo que lo que conviene ver acá, para examinar la situación de estos distintos países, no es la formulación retórica que realicen sus distintos líderes, sino cuál es la realidad de las cosas en lo que se refiere a su acción interna e internacional. Y doctor, ¿cómo debería ser la relación de Argentina tanto con China como con Estados Unidos? ¿Cómo manejar ese equilibrio? Mire, la relación con Estados Unidos es el reconocimiento de la vigencia de la ley de gravedad. En otros términos, no es un ejercicio de política exterior establecer una relación privilegiada con Estados Unidos. El problema no es tener una relación privilegiada con Estados Unidos de parte de la Argentina. El problema es cómo lograr que la Argentina tenga cierta relevancia en la visión norteamericana. En este momento su relevancia exclusivamente es como segundo país en orden de importancia en América del Sur y como uno de los tres grandes protagonistas de la revolución de los agroalimentos. Nada más que esto. Lo que sucede es que esto no es poco. Y volviendo, ¿cómo impacta los resultados electorales en el resto de la región? El tema de, bueno, lo que está pasando en Nicaragua, lo que puede pasar el año que viene con Lula ganando en Brasil, lo de Cuba, ¿cómo impacta en la política argentina todo eso? Absolutamente de ninguna manera, nada de esto. El conflicto político en la Argentina es de orden interno. Se produce fundamentalmente debido al vacío de poder que existe en el sistema político actual por la desaparición de la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández. ¿Usted no ve que, por ejemplo, un triunfo de Lula cambie la posición de Lula respecto a Estados Unidos? Mire, primero, yo no diría de ninguna manera que se pueda asegurar de ninguna manera el triunfo del expresidente Lula en Brasil. El dato estratégico que hay que tomar en cuenta es que la economía brasileña este año
está creciendo a una tasa por encima del 5% anual. La regla estratégica fundamental de la relación entre Brasil y la Argentina es de carácter simbiótico. Por cada punto del producto que crece la economía brasileña, la economía argentina crece 0,25%. Yo de ninguna manera subestimaría la posibilidad de una reelección del presidente Jair Bolsonaro en Brasil el año que viene. ¿Cómo ve? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo puede reaccionar el empresariado argentino? ¿Se van a conformar con eso o van a seguir? ¿Por qué no hay una especie de Fiespi en San Pablo de empresarios que busquen también exportar más o trabajar más? ¿Dónde invierte un argentino ahí? Mire, yo diría que el sector más competitivo de la economía argentina es el agroindustrial. Y todo el sector de producción de agroalimentos, incluyendo a la agroindustria, es el sector que tiene el más avanzado en términos tecnológicos y científicos y también el más combativo. De modo que lo que sucedió hace menos de un mes en San Nicolás es un indicio de lo que viene. Correcto. Y en la política local, ¿cómo pueden influir estos temas de Cuba y Nicaragua, digamos, internamente? Mire, yo creo que la política exterior argentina, todas estas diversas manifestaciones de la Cancillería argentina en relación a Nicaragua, en relación a esta especie de burla del presidente, no lo creo que sea intencional, expresa su forma de ver las cosas, de considerar que no tiene información sobre lo que sucede en Cuba. Lo único que indica no es que la Argentina se esté volcando hacia un bloque chavista o de izquierda o extrema izquierda. Lo único que está demostrando es la completa irrelevancia de la Argentina en materia de política exterior en el momento actual. Fíjese usted que los Estados Unidos no hace ninguna consideración sobre las distintas posiciones de la Argentina en este plano. La única preocupación de los Estados Unidos es por el hecho de que hay una economía hiperregulada que tiene una actitud que desconcierta y en cierta forma rechaza la tasa de la inversión de las compañías transnacionales, sobre todo norteamericanas. ¿Y usted está al tanto de cuáles son los avances en tecnología digital que está haciendo hoy el campo? Para que, digamos, la gente está preguntando a ver cuáles son los principales avances en tecnología digital. Mire, la Argentina tiene un conjunto de patentes ya a través de la cadena de biotecnológica con epicentro en Rosario, que incluye la Universidad Nacional de Rosario, y tiene su epicentro en Bioceres, que ya han sido reconocidos en Estados Unidos y ya han sido propuestos su reconocimiento en la República Popular. Es enorme el cambio que ha ocurrido y que está ocurriendo en el momento actual. ¿Y la relación con la Unión Europea cómo la ve? O sea, lo que se había avanzado en el gobierno anterior hacia un posible acuerdo que evidentemente tenía algún freno en Francia. ¿Cómo ve eso? ¿Es conveniente? ¿Hay que seguir empujándolo? ¿O no? Mire, en primer lugar, el acuerdo Mercosur-Unión Europea se ha firmado en Bruselas. La resistencia de Francia es por el hecho fundamental de que es el gran perdedor, Francia, y la política proteccionista agrícola común europea son los grandes perdedores del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Este acuerdo se selló del lado europeo por la influencia fundamental de Alemania, que tiene su preocupación fundamental
en el país de América del Sur, en el que ha realizado las mayores inversiones a lo largo de toda su historia, que es Brasil. De modo que lo que hay que advertir es que el bloque que está a favor de la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea en el Congreso brasileño es más del 60% de la Cámara de Diputados y un porcentaje superior en el Senado. Y hay que tener además otra precisión presente. El acuerdo Mercosur-Unión Europea reúne dos aspectos. Por un lado, es un tratado comercial. Por el otro, es un acuerdo de asociación política. Lo que esto significa es que para entrar en ejecución la condición de tratado comercial, lo único que requiere de parte de los 4 países integrantes del Mercosur es la aprobación del acuerdo por su Congreso. Dicho de otra manera, del lado europeo, lo único que se necesita es el voto favorable del Parlamento Europeo, que está dominado, controlado por Alemania y Angela Merkel. Y dicho de otra manera, una vez que el Congreso brasileño apruebe el tratado, entra en ejecución de manera inmediata, que a su vez, en la medida en que lo apruebe previamente, o en el mismo momento, el Parlamento Europeo. No es necesaria la intervención de los 27 parlamentos nacionales que integran la Unión Europea. Y entonces, en esa situación, ¿cómo queda la situación de Rusia? Que acá aparentemente para el gobierno argentino es muy importante, pero según usted no tendría una participación importante. Mire, la relevancia de Rusia en la economía mundial es muy reducida. La importancia de Rusia es a través de su papel geopolítico, que se deriva de 3 factores. Uno es que es un territorio, el único, el único país euroasiático del mundo, el más extenso del planeta, 17 millones de hectáreas, perdón, de kilómetros cuadrados. El segundo es que es una potencia nuclear. Y el tercero es que con el presidente Vladimir Putin a la cabeza, tiene un extraordinario liderazgo geopolítico, con una capacidad de decisión y por lo tanto de resolución de los conflictos, sobre todo fronterizos, y también en Medio Oriente, verdaderamente excepcional. Pero no desde el punto de vista económico. La economía rusa es menos del 60% de la economía de Brasil, ¿eh? Y el tema de la hidrovía, ¿usted cómo lo ve? ¿Realmente entiende que hay una intención del gobierno de darle la hidrovía a los chinos? ¿Es realmente eso una cosa importante o no? Mire, la política internacional es un mundo de realidades, no de intenciones. Este es un sistema de poder, el que gobierna la Argentina desde el 10 de diciembre de 2019, extremadamente débil. Está centrado en términos de poder político en la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que ella representa e intenta reivindicar es su gobierno, tal como concluyó en 2015. Y es un gobierno que fracasó rotundamente porque intentó recuperar una fase del pasado de la Argentina que no existe más.
que es el de la industrialización orientada hacia el mercado interno a través de una industria protegida. A esto hay que sumarle, en lo que hace a la debilidad estructural del sistema de poder gobernante, el factor letal en materia de debilidad, que es la desaparición del presidente Alberto Fernández de su autoridad política. El resultado es que en el momento actual lo que hay es un vacío de poder y por lo tanto la imposibilidad de resolver cualquiera de los problemas que tiene la Argentina, ya sea internos o internacionales, no porque sean insolubles, sino porque no hay poder capaz de resolverlos. Ustedes piensen, ubiquen el tema de la hidrovía con lo que pasó en Vicentín. En una semana se pasó de la decisión de expropiarlo al reconocimiento de que faltaba información. De modo que no hay que juzgar a este gobierno o a ninguno por sus intenciones, sino por su poder efectivo. Y el poder efectivo de este gobierno es extremadamente débil. Está muteado. Está muteado, José. José, está muteado, ¿eh? Sí, doctor, ¿cuál sería el impacto en el PBI y en el crecimiento argentino a futuro del acuerdo con Unión-Mercosur, Unión Europea-Mercosur? Mire, no hay que medir la importancia de este acuerdo exclusivamente por lo que representa en términos de crecimiento económico interno. Aunque esto exista, pero no es eso lo más importante. Lo más importante en los acuerdos de libre comercio de nuestra época, ni siquiera es lo que representan en materia de aumento de las exportaciones. Lo fundamental es lo que implican en lo que se refiere a su capacidad para atraer inversiones. El orden de los factores es esencial. Aumentan las inversiones y es entonces que se multiplican las exportaciones. Ahora, doctor, ¿no cree usted que en este momento hablar de inversiones en la Argentina, aún bajo el paraguas de un acuerdo con la Comunidad Europea, es una utopía considerando lo que son los reglamentos y los cepos internos para cualquier inversor internacional que quiera venir? Es cierto, todo eso existe, pero al mismo tiempo hay que verse en la realidad de las cosas. En los primeros 5 meses de 2021, la producción agroalimentaria argentina ha atraído y ha ingresado al país más de 18.000 millones de dólares, producto de exportaciones genuinas. Hay que tener en cuenta que esto no solo se debe a la extraordinaria potencia exportadora del campo argentino, hay que sumarle el hecho de que hay un boom del mercado mundial de commodities, resultado directo del crecimiento excepcional de la demanda china. En un sentido estricto, lo que hay ahora en el mundo es un nuevo superciclo de los commodities, de todos al mismo tiempo, desde el petróleo a los minerales, pasando por los agroalimentarios. La Argentina es, junto con Brasil, los 2 grandes países emergentes más favorecidos por este contexto mundial. Doctor, y entonces, ¿cómo ve usted el tema del rechazo que hay en Argentina hacia la minería, que es una cosa también muy inexplorada? Son grupos de intereses que transforman la ignorancia en un argumento político. Lo que importa no son los argumentos, lo que importa son los intereses que hay atrás. Muchos de ellos exclusivamente burocráticos. Pero el dato estratégico fundamental que hay que tomar en cuenta es que lo que hay que prever es un crecimiento excepcional del precio de los commodities minerales.
Piense ustedes lo que sucede lo siguiente. Que sucede lo siguiente con el cobre esencial para Chile y para Perú. El precio del cobre en este momento ha superado los $10.000 la tonelada. El mercado de commodities de Londres estima que al actual ritmo de la demanda mundial de cobre, originada fundamentalmente en China, el precio de la tonelada de cobre va a ser de $15.000 la tonelada en 2025 o antes. Primer exportador mundial de cobre, Chile. Segundo exportador mundial de cobre, Perú. Claro, pero digamos, dado que compartimos cordillera con Chile, deberíamos tener una cantidad semejante de cobre y no la tenemos, y tenemos el litio también que compartimos con Bolivia, pero son cosas que están realmente muy atascadas, ¿no? No están avanzando, lo mismo que... Pero están en relación directa. Pero están en relación directa a la ausencia de poder político en la Argentina. Todo lo que se refiere al poder político en la Argentina gira alrededor del presidente de la Nación. Este es un sistema de gobierno absolutamente presidencialista, o si ustedes prefieren, hiperpresidencialista, porque es un sistema con instituciones débiles y con una sociedad intensamente movilizada, como es fácil ver en las calles de Buenos Aires. En estas condiciones, todo depende de cuánto poder político y de la visión que tenga el poder político, ejercido en forma exclusiva por el presidente de la Nación. Hay otra pregunta sobre cómo se explica la inversión en desarrollo en defensa de Estados Unidos, China y Rusia. Yo tengo una teoría que es justamente un subsidio a la investigación y la tecnología, pero quería saber si usted comparte ese proceso. ¿Pero cuál? Perdón, repítame la pregunta, Juan. Por cómo se explica que Estados Unidos, China y Rusia sigan invirtiendo mucho en defensa. Mire, lo primero que hay que advertir es que Estados Unidos no es la primera potencia mundial en materia de gasto de defensa. Es el número 1 sin que exista el número 2 respecto a los Estados Unidos. El total de los gastos de defensa norteamericanos este año, después de la retirada de Afganistán y en lo esencial también de Irak, es superior a la suma de los gastos de defensa de los 10 países que los siguen en orden de importancia. El gasto de defensa en los Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a las tecnologías de avanzada de carácter militar, inequívocamente está en manos de Estados Unidos y de ninguna otra potencia en el mundo. Claro, pero digamos, usted lo explicaría como, en un momento pienso yo, como una manera de subsidiar la investigación y desarrollo, que después se aplica en el campo privado. No, yo creo que es parte de la hegemonía mundial de Estados Unidos. Es un elemento, un requisito de su potencia estratégica en el sistema mundial, en todos los planos, inclusive el económico. Y volviendo a la Argentina, ¿cómo ve, qué le parece Vaca Muerta, digamos? ¿Realmente es una opción de futuro? ¿Es una opción que debemos terminar? No, mire, hay que ver las cosas más de cerca en este sentido. En los últimos 5 meses, el crecimiento en Vaca Muerta, en lo que se refiere a perforación de nuevos pozos, es el más elevado de su historia de los últimos 10 años. La razón de esto es el aumento del precio del petróleo en el mercado mundial y por extensión del precio del gas. Y Vaca Muerta es lo que es el segundo yacimiento con una superior productividad del mundo en materia de shale gas y shale oil después del norteamericano. Bien.
La última pregunta, ¿cómo se adquiere poder político? O sea, ¿cómo el presidente que asuma en el 2023, que seguramente encontrará una situación desastrosa, cómo va a poder hacer para tomar las decisiones difíciles que va a haber que tomar en ese momento, ¿no? Mire, el poder en el mundo hoy exclusivamente surge del régimen democrático. Y la Argentina es un país con instituciones débiles, carente de cultura institucional, pero profundamente democrático. Por lo tanto, la cuestión acá es cómo y en qué condiciones se gana el poder político a través de una elección presidencial. Y al mismo tiempo, en el mundo de hoy, nadie tiene poder si ese poder no es parte y se expresa a través de una visión prolongada de largo plazo de carácter global, en donde lo principal que tenga en cuenta es cuál es el papel de la Argentina en el mundo. Perdón, doctor. Y el papel de la Argentina en el mundo es inseparable de lo que ya en realidad es. Es un país excepcional desde el punto de vista educativo y cultural. Es un país notable desde el punto de vista de la producción mundial de agroalimentos. Es un país que tiene la mayor dotación de recursos naturales en relación a la población del planeta. Al mismo tiempo tiene un sistema político débil en donde todo gira sobre la presidencia de la nación. Esto es lo que es la Argentina. La regla en la política mundial, en esta parte de la historia, es que los países solo cambian a partir de sí mismos y sobre la base de sus fortalezas, no de sus debilidades. Perdón, doctor, una última pregunta y lo dejamos en libertad. Por favor. Más allá de lo que pasa en el 2023, que todavía no sabemos, ¿cómo ve esta elección intermedia? Mire, todo gira alrededor de la provincia de Buenos Aires. Y por lo tanto, lo esencial es lo que suceda en el conurbano bonaerense. La situación es pareja en términos de las encuestas en la provincia de Buenos Aires, con una tendencia muy curiosa y muy sintomática de debilitamiento del sistema de poder gobernante y de crecimiento de las alternativas de oposición. Me refiero siempre a la provincia de Buenos Aires y al conurbano bonaerense. ¿Y usted cree que ahí la oposición puede ganar? No sabría decirle porque se me escapa esto. Lo que le puedo decir es cuál es la situación actual. Esto es la situación actual, esto es lo que está ocurriendo en este momento. Las tendencias son estas. Solo se puede juzgar las tendencias, no hay pronóstico de futuro. Ese es el mundo del pálpito. Bueno, doctor, le agradecemos enormemente Por favor. su presencia. La verdad que ha sido un lujo tenerlo, le agradecemos muchísimo y esperamos que en algún momento, una vez que el país mejore políticamente, volver a consultarnos para ver a dónde vamos. Por favor, muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Pueden abrir los micrófonos ahora y aplaudir al doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias. Gracias a todos por Muchas gracias.